Bien, entonces, para cerrar la parte de modelos categóricos, hablemos del modelo ordinal. Ahora, quiero que piensen un poquito en la dimensión en la que estamos en este punto, digamos, en la que nos hemos parado en el curso. Eh, un poco lo que me gustaría que nos lleváramos como de estas sesiones, bueno, originalmente los modelos, ahí digamos, hay los modelos de respuesta categórica inician, o lo más sencillo es pensarlos como modelos que tienen una respuesta binaria. Y esos modelos de respuesta binaria simplemente tienen dos posibles escenarios, 0 o 1. No obstante, en la sesión pasada dijimos, bueno, ¿qué pasa si mi problema en realidad no solo tiene dos categorías, sino tiene más categorías? ¿No? Es decir, como en el caso de la sesión pasada que analizamos, digamos, la aplicación fue para hombres jóvenes que tienen tres posibles estadios, o trabajan, o estudian, o no trabajan ni estudian, ¿no? Pero pueden haber más casos. Eh, ahora, dentro de los modelos que tienen múltiples categorías hay de dos tipos. Los modelos nominales o multinomiales, y los modelos ordinales. Los modelos ordinales, a diferencia de los modelos multinomiales, la categorización, digamos, en la categorización el orden importa. Es decir, la respuesta que yo voy a observar será también muy parecida al caso multinomial, 0, 1, 2, así sucesivamente hasta una posición j décima. En los modelos multinomiales, el orden de estas respuestas no me importa. En el caso de los modelos ordinales, sí. Es decir, estar en la categoría 0 es estar en la categoría 1, que a su vez es peor que estar en la categoría 2. ¿Qué ejemplos son estos? El ejemplo clásico es el ejemplo de análisis de sentimiento. Por ejemplo, es peor que te califiquen con un sentimiento negativo, es a lo mejor no tan malo que te califiquen con un sentimiento neutral, y es bueno que te califiquen con un sentimiento positivo, ¿no? Entonces, son los clásicos, digamos, de pensar de esa manera. Ahora, todos estos modelos tienen una gran ventaja. En este punto, en esta clase, yo los estoy viendo con un dataset numérico. Pero si ustedes un día tienen la oportunidad de trabajar con texto, en realidad el texto también se puede modelar de esta manera. Bien, por eso es un poco mi insistencia en ver este tipo de modelos. Bien, ahora, dentro de los modelos ordinales, al igual que en el modelo binario, podríamos estimarlos de dos maneras, o con dos funciones de densidad, con una función de densidad normal o con una función de densidad logística, que son exactamente, digamos, equivalentes. Si los estimamos con una función normal, los vamos a llamar probit. Si los estimamos con una función logística, los vamos a llamar logit. Pero en general son el mismo modelo. Entonces, en este punto ustedes tienen tres posibles estrategias que pueden seguir. Pueden hacer un modelo binomial o binario, ese modelo estimado como un logit o un probit. Pueden hacer un modelo multinomial también con un logit y con un probit. Solamente que en el caso multinomial yo les recomendaría siempre estimarlo como un logit. Y el caso ordinal, que también podría ser un logit y un probit. Y a su vez, otra vez, en el caso ordinal, yo les recomendaría que lo estimen como un logit. Es lo más sencillo, ¿sí? Computacionalmente. Que, como les dije, a lo mejor a lo mejor esta restricción ya no es tan relevante en este momento de la historia de la computación, pero en algún momento sí lo era, ¿no? Y por eso mucha de la literatura solamente está parada en la parte de los logits. Bien, entonces vamos a hacer un modelo ordinal del tipo, lo voy a plantear como un probit, pero lo podríamos transformar inmediatamente a un logit, sin ningún tema. Entonces, este es un poco, quiero que piensen ahora este escenario, esta parte de la clase como esta situación. Supongamos por un momento, como una buena clase de econometría, que lo único que sabemos hacer es hacer regresión. Entonces, y es igual a xy por beta, es decir, es una regresión simple y llana, más un término de error. El término de error tiene una distribución en este punto normal, porque lo voy a hacer un probit. Si yo no quisiera hacer un logit, diría que la distribución es una logística. Entonces, desde aquí puedo cambiar todo. Entonces, esta distribución del error es lo que va a determinar qué tipo de modelo estoy haciendo, si un probit o un logit. Entonces, pues solamente digamos, por este momento de la clase, supongamos que es una normal, pero sin ningún tema, ustedes podrían asumir que el término de error se distribuye como una logística,
con parámetro, bueno, con parámetro beta nada más, que necesitamos un parámetro ahí en realidad. Eh, Podría ser cualquiera de los dos escenarios. Ahora, es un modelo de respuesta múltiple porque lo que estoy asumiendo es que lo que yo observé, digamos, supongamos por un momento que observo un fenómeno y lo que me doy cuenta es que el fenómeno tiene la característica de que tiene J posibles respuestas. Es decir, hay una respuesta 0, una respuesta 1, así es una respuesta J mayúscula. Y la manera en que yo puedo distinguir cuándo estoy en un caso y cuándo estoy en otro es simplemente a través de una partición que voy a hacer de todo el posible valor que se pueda estimar con mi ecuación de regresión que está ahí arriba. Entonces, voy a decir que hay un umbral alfa 1, tal que si no rebasa, que si mi regresión que está ahí arriba no rebasa ese umbral alfa 1, entonces estoy en el escenario en que la respuesta es 0. Si por el contrario el valor de la regresión que estimo está entre alfa 1 y alfa 2, entonces diré que está en la categoría 2. Y así puedo continuar hasta la última categoría JS. Entonces un poco pueden pensar que esto es como si tuvieran una recta. Esta recta que está aquí, esta recta toma qué valores? Toma los valores de Y pelito. Son todos los posibles valores que puede tomar la forma de la ecuación de regresión, que es Y es XY por beta más el error. Todos estos, esta recta son todos los posibles valores de Y. Entonces, lo que estoy diciendo es que para aquellos que estén por debajo de alfa 1, los voy a llamar, van a tomar el valor de 0. Para aquellos que estén entre alfa 1 y alfa 2, van a tomar los valores de 1. Y así voy a continuar hasta el último escenario, donde cualquier valor que esté por encima de alfa subíndice J mayúscula va a tomar el último valor. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda clara esta parte? ¿Esta partición? Bien. Ahora me dirán, bueno, pero sí, pero esa es una partición, pero ¿no suena un poco arbitrario? Sí, hasta este punto sí. Bien. ¿Cómo le quito un poco la arbitrariedad? Bueno, le voy a quitar un poco la arbitrariedad porque yo sé que el término de error se distribuye de una manera. Eso quiere decir que estas particiones que estoy haciendo aquí no son arbitrarias en estricto sentido, sino que responden a una función de densidad. Dicho de otra manera, en realidad lo que estoy haciendo es particionar el soporte de una función de densidad que está aquí arriba, que es una función de densidad del tipo normal. Entonces, así empieza a tomar un poco más de sentido. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que todos los valores que estén por debajo de alfa 1, su densidad o su probabilidad será esta región. Todos los valores que estén entre alfa 1 y alfa 2, digamos, su función de densidad será este valor. Esta será su probabilidad. Todos los valores que estén, por ejemplo, en el último caso, en el último tramo de la colita, es decir, hasta acá, esta área será su probabilidad. Entonces, de esta manera, lo que estoy diciendo es que para que ocurra Y igual a 0, es decir, para que esté yo en la categoría 0, lo que estoy estimando es cuánto mide esta área sombreada con blanco. Y esa área sombreada con blanco, yo lo sé desde estadística, que es simplemente una cuantificación de probabilidad. Entonces, un poco resumiendo, cuando hago yo un, un probit o un logit ordinal, lo que estoy haciendo es tomar una distribución de tipo normal o logística y particionarla. Y me pregunto, qué región le corresponde a cada uno de los posibles valores que estoy observando? En realidad lo que estoy respondiendo es esto. Espero que así haga más sentido. Me estoy preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra Y igual a 0 condicional en las características? Por ejemplo, pensemos un caso como este que les decía yo de análisis de sentimientos. ¿Cuál es la probabilidad de que las personas muestren un sentimiento negativo por digamos, por un producto condicional en las características del producto, ¿no? Por ejemplo, puede ser que a lo mejor el producto tenga unas características que haga que las personas lo califiquen con una categoría 0. El segundo renglón sería, ¿cuál es la probabilidad de que las personas le den una categoría de no negativo, sino a lo mejor menos que negativo, vamos a llamarlo neutral, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que le den la categoría 1 condicional en las características del producto? Y así sucesivamente hasta la última categoría que podríamos decir, ¿cuál es la probabilidad de que le asignen una calificación excelente a mi producto
condicionales sus características, que sería justamente el último renglón. Y ya cuando lo piensan, entonces, en realidad todo se vuelve una cuantificación de probabilidad. Por ejemplo, voy a ir por el primer renglón. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que Y sea igual a cero? Ah, bueno, según lo que yo planteé arriba, es justamente el área donde Y pelitos está por debajo de alfa 1. Es esa área. Es decir, es justamente esta área que está aquí. Y esa área es equivalente a tomar la probabilidad de que, aquí lo que estoy haciendo es sustituir el valor de Y pelitos que tengo aquí arriba, sustituir esta ecuación, la voy a sustituir aquí adentro. Entonces aquí está, la sustituyo y digo, para todos aquellos casos en que esta ecuación valga menos que alfa 1, serán los casos en los que los voy a asignar a la probabilidad de que Y sea igual a 0. Luego para Y igual a 1. Para Y igual a 1, lo que me doy cuenta es que Y pelitos está entre alfa 1 y alfa 2. Y entonces lo único que hago es sustituyo alfa 1 y alfa 2 y aquí en medio coloco la ecuación. Y así lo hago para todos los demás casos. Entonces, lo único que estoy haciendo es asignar probabilidad. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Va. Bueno. Bien. ¿Cómo sería? Ya digamos, dándole un poquito más de formalidad a esto, ¿qué significa? Esto significa lo siguiente. Si ustedes, por ejemplo, toman la primera categoría, la categoría cero, es decir, sustituyen aquí el valor de Y pelitos, lo que pueden hacer es, si ustedes observan, es podrían despejar todo lo que no sea epsilon del lado izquierdo de la desigualdad. De esta manera llegarían a que es la probabilidad de que epsilon y sea menor que alfa 1 menos xi por beta. Y aquí es donde uno ya empieza a decir, ya también la partición de hecho ni siquiera es respecto de alfa. O sea, en realidad por eso suena, por eso puedes poner todo esto en términos de una gráfica de una normal, porque esta gráfica normal se heredó de la distribución de epsilon. ¿Y dónde queda más claro? Aquí, porque lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que epsilon sea menor que alfa 1 menos xi por beta, eso significa que es la región en términos de epsilon, en términos de la distribución de epsilon. Entonces, siempre se trató de epsilon. Entonces, si epsilon por eso les decía yo, si epsilon se distribuye como normal, será una forma de curva y será un probit. Si se distribuye como una logística, será un logic. Entonces, esta función que le puse aquí, que parece una analista de Star Wars, esta que está aquí, esta función entonces la puedo sustituir por lo que yo quiera. Puede ser una normal o puede ser una logística, sin ningún problema. Entonces, y seguiría siendo el mismo argumento. Entonces, ese es el caso para el caso C. Ahora, ¿qué significa para el siguiente caso? Bueno, para el siguiente caso, es decir, para un caso jésimo cualquiera, tendría yo que calcular esto. Es simplemente, usted es álgebra, no es otra cosa, es simplemente sustituir una ecuación y uno se daría cuenta que epsilon ahora está entre dos valores, alfa j menos xi por beta y alfa j más 1 entre menos xi por beta, que sería equivalente a tomar la navecita de Star Wars en un nivel menos la navecita de Star Wars en otro pedacito, que es exactamente equivalente. Ahora, en el último, quizá lo más difícil, bueno, no más difícil, pero es como habría que pensarle, es decir, bueno, el último caso es simplemente es eso. Es decir, es uno, porque ¿cuánto mide la región debajo de una distribución normal? Uno, ¿no? ¿Cuánto integra? Uno. Entonces, es decir, la probabilidad de que esté en la última categoría es igual a uno menos la probabilidad de estar en el resto de las categorías, ¿no? Y bien, ahora, ¿qué característica tiene esto? Bueno, es que justo lo que acabo de decir, que esto debe integrar uno, es decir, que debe de sumar uno, es decir, cada una de las probabilidades debería de ser sumar. Vale. Bien, ahora, ¿qué es probablemente lo más difícil de este modelo? La estimación. La estimación parte de construir una función de densidad de este tipo, que es una función de verosimilitud. Si ustedes observan, esta función de verosimilitud es idéntica a la función de verosimilitud del caso multinomial. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes observan, cuando hicimos el caso multinomial, estimamos betas para cada una de las categorías. Y en el caso ordinal, no. Solo estoy estimando unas betas, un solo conjunto de betas para todas las categorías.
Eso hace una diferencia significativa en términos de estimación. Eh, pero la función de verosimilitud es la misma. Y lo único que hay que hacer es meterse a la computadora y que lo resuelva. Pero en realidad aquí nosotros ya, digamos, nuestra chamba simplemente consiste en entender, digamos, un poco piénsenlo de esta manera. Cuando ustedes se enfrenten a uno de estos problemas, su chamba consistirá en identificar, estoy en el caso multinomial, estoy en el caso ordinal, ¿no? Y la pregunta fundamental que se tiene que responder es, ¿el orden importa o el orden no importa? ¿No? Y ya, si pueden resolver eso, entonces todo lo que sigue es simplemente desestimar el modelo. Bien, ahora, este modelo, al igual que el Probit, al igual que el modelo multinomial, o bueno, Probit o Logit o binomial, binario, y el ordinal multinomial, no se puede interpretar, digamos, sus coeficientes de manera directa. Lo que tenemos que hacer es interpretarlo a través de sus efectos marginales, y los efectos marginales son esta ecuación, digo, es una ecuación que ahorita vamos a colocar a la computadora, pero la ecuación es simplemente es eso, ¿no? Es al final. Observen un poco el efecto marginal. El efecto marginal se podría hasta interpretar. Digamos, es un resultado bastante lindo desde mi perspectiva, porque el efecto marginal es el siguiente. Por ejemplo, ¿cuál es lo que está ahí subrayado? Es cuál es el efecto marginal de la variable késima. Y bueno, pues depende de en qué categoría está. Si ustedes observan, es que minúscula significa que es la derivada de la función de densidad. En este caso, por ejemplo, si es una distribución normal, es la derivada de la función de distribución normal. Si es una logística, es la derivada de la logística. Entonces, dice la derivada de la función, pero fíjense dónde está evaluada. Está evaluada en alfa j menos x y por beta. Entonces, quiere decir que va a haber efectos marginales para cada categoría. ¿Cuántas alfas hay? Hay alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa J. Entonces, el efecto marginal se puede evaluar para cada categoría. Es decir, este efecto marginal es condicional en que estoy evaluándolo para la categoría JS, pero para la variable KS. Eso es una cosa que también ya habíamos visto que podíamos hacer para el caso multinomial. Podíamos evaluar el efecto marginal para cada una de las categorías. Aquí también. Cuando sea una variable categórica dicotómica, ya lo sabemos hacer, es simplemente la diferencia entre la función evaluada en la categoría condicional en que asumimos que la variable dicotómica toma el valor de 1, menos el caso en la que la variable dicotómica toma el valor de 0. Sí. Simplemente es la diferencia y ya, ese sería el efecto marginal. Ya. Sí. ¿Hasta aquí dudas con el modelo? ¿Sí? Ok, bien. Ahora, solamente piensen un poquito, porque este modelo quiero que piensen, este modelo es una generalización del modelo binario. En el caso del modelo binario, si ustedes se remiten si lo quisieran llevar a ese escenario, se darían cuenta que en el caso binario lo que hicimos exactamente lo mismo. Tomamos una función de densidad y la particionamos. Solamente que esta partición fue en dos. Los del lado izquierdo los asignamos para que fuera la probabilidad de que y fuera igual a cero y los del lado derecho fue la probabilidad de que y fuera igual a 1. Solo que ahora lo que estoy diciendo es no, ahora no hay dos categorías, sino hay otra categoría. Entonces tengo que hacer más particiones. Pero ese principio estaba ahí, siempre estuvo ahí. Bien, ahora vayamos al caso que quiero platicar. El caso que quiero platicarles es digamos, voy a entrar un poquito más al, a describir el dataset y el problema, porque no hay un paper detrás de esto, sino esta es una extracción de una cosa que escribimos en la compañía hace un rato, hace un buen tiempo, pero es un caso que me parece que a mí interesa. Entonces, la historia es la siguiente. Una vez llegó un equipo, una startup, que lo que quiere hacer es un videojuego. Y la pregunta que planteo ¿mi videojuego tiene probabilidades de ser exitoso o no ser exitoso? Y entonces el equipo se puso a pensar, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que un videojuego sea exitoso? Y la lluvia digamos, de ideas fue muchísima, ¿no? Exitoso es llegar a, no sé, a tantos usuarios. Exitoso es, no sé, que la compañía se mantenga viva durante un año, ¿no? O sea, exitoso puede ser muchas cosas. Pero bueno, al final lo que llegamos fue la conclusión fue, bueno, mejor, llamemos éxito mejor
algo más económico. Los economistas tendemos a hacer eso más. Digamos que un videojuego se vuelve exitoso si puede recuperar sus costos de fabricación, al menos durante el primer año. Sí, es decir, si el videojuego durante las ventas del primer año recupera sus costos, entonces digamos ya, es exitoso, porque al menos recuperó eso. Y luego el éxito, digamos, puede ser gradual también. Es decir, puede ser que el primer año no solo recuperaste tus costos, sino que los quintuplicaste. O puede ser que los multiplicaste por 20. ¿Sí? Entonces, esa fue la escenario que planteamos. Digamos, supongamos que el éxito se cuantifica en varios niveles. Uno, que recuperas tus costos. Dos, que y digamos que en ese momento, cuando hicimos eso, un poco el estudio de mercado que vimos es que una compañía promedio de videojuegos necesitaba recuperar al menos $1 millón en el primer año para que fuera exitoso, para que pudiera pagar los costos eh, de- del producto. Pues digamos, esa era la primera categoría. La segunda categoría fue si puedes recuperar entre unos $5 millones en el primer año. Bueno, ingresar entre unos $5 millones. Una tercera categoría fue entre 5 y 20. Y una última categoría que fue, la sacaste del estadio, es generaste más de $20 millones en el primer año. ¿Va? Entonces, ustedes se dan cuenta que el planteamiento es un problema ordinal. Es peor estar en el primer escenario porque solamente recuperaste tus costos. Es mejor estar en el segundo escenario porque al menos ya está siendo, digamos, rentable. Y es mejor estar en el tercer escenario porque además de ser rentable, está siendo muy rentable. Y en el último escenario es, bueno, es un exitazo, ¿no? Entonces, de esa manera fue como lo tratamos de resolver. Y bueno, un poco lo que hicimos fue lo siguiente. Entonces, tomamos algunos supuestos, ¿no? Bueno, lo primero que dijimos, ya que está resuelto el problema de cómo vamos a cuantificar éxito, ahorita regreso a esa variable, porque eso es lo fundamental. Lo siguiente que viene es, pensemos, bueno, ¿qué determina las ventas del videojuego? Pues bueno, una de las cosas que nos dimos cuenta es que las ventas de los videojuegos dependen de sus features, o sea, de sus características, o de cómo los califican los usuarios. Por ejemplo, no es lo mismo un videojuego que es single player a un videojuego que es multiplayer, o un videojuego que es 2D a un videojuego que es 3D. Los usuarios lo suelen calificar distinto por esas características. Bueno, luego también notamos hay varias tiendas de videojuegos, está Steam, está itch, hay varias tiendas de videojuegos para los juegos de PC concretamente, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, bueno, pues lo que hicimos fue tomamos toda la información histórica de los videojuegos y tomamos una cosa que se llama tag. Si no saben qué es un tag, no se preocupen, yo tampoco lo sabía cuando hice esto. Entonces, un tag es un tagueo, es decir, las personas taguean al videojuego como este juego es, por ejemplo, ¿no? Una vez que las personas exploran el juego, deciden calificarlo como este juego es como, es de cultura general, o es decir, que tiene un nombre, déjame olvidar ahorita, es como open world, se llama. Como decir, no está casado con una cultura específica, sino más bien es como un juego como universal. Es como, hay películas que son más universales que otras, ¿no? Por ejemplo, las películas que están centradas en el medievo son claramente para las personas que les gusta esa época, ¿no? Igual así los videojuegos. Los videojuegos que están centrados en una época no son open world porque son particulares de esa época. Los juegos que son más universales, no están centrados necesariamente en una época, sino puedes pasar por diferentes escenarios. Entonces, ese tag se lo suelen poner los usuarios. Dicen, bueno, este juego es open world, este juego es single player, es multiplayer, y eso es más o menos obvio por si puedes jugar uno o varios. Este juego es, el protagonista es mujer o no, un montón de tags. Si ustedes lo piensan, son simplemente categorías binarias, ¿no? El videojuego es o no es de esa categoría, ¿vale? ¿Hasta ahí duda? ¿Queda claro? Ok, va, buenísimo. Ahora, entonces, si ustedes observan, mi problema en realidad era tomar una función de densidad y decidir cuándo el videojuego estaba en la categoría 0, cuándo estaba en la categoría 1, cuándo estaba en la categoría 2, en la categoría 3 y en la categoría 4. Es una partición de una normal. Entonces, la primera aproximación del equipo en aquel momento fue pensar, bueno,
Los videojuegos que no son exitosos deben ser aquí una colita chiquita, ¿no? Los videos, porque no recuperaron sus costos de fabricación. Luego, hay los videojuegos que recuperaron un poquito más, son una cola aquí también más o menos pequeña, y donde debe estar la masa es como los que están ahí generando ingresos medios, ¿no? Pero sobreviven, ¿no? Esa fue una buena aproximación. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí creen que así es la industria? ¿Que la industria es más o menos así como de ingresos medios? ¿O qué les dice esa sensación? ¿No tienen alguna opinión al respecto? Que la mayoría. La mayoría no son exitosos. De hecho, este planteamiento estaba mal. Cuando lo dibujamos dijimos, ok, creo que estamos mal. Resulta ser que los juegos estos, los que no son exitosos, son casi todos. Ahorita lo vemos, ¿va? De hecho, va bien. Entonces, si ustedes observan, mi pregunta era la siguiente. Entonces, ¿qué determina que un videojuego genere menos de $1 millón? ¿Qué determina que un videojuego genere entre 1 y 5, entre 5 y 20 y más de $20 millones? ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos? Va, buenísimo. ¿Qué información tengo? Tengo diferente información, ¿no? Tengo toda esta información que está aquí. Es que aquí no se alcanza a ver, pero bueno, en las notas está más claro este cuadro, pero cada una de estos valores, de esta lista de variables, son tags, ¿no? Y otras características como precio, número de followers, número de comentarios positivos y negativos en las redes sociales, y una calificación que le suelen poner algunas plataformas de videojuegos. Entonces, voy a recapitular un poco la idea. Entonces, el escenario es el siguiente. Alguien viene y pregunta, es una startup que quiere lanzar un videojuego y la pregunta que se hace es, bueno, la pregunta que se hace tiene que ver con que va a ir con inversionistas y les va a decir mi videojuego va a ser exitoso. Entonces quiero que inviertas en mi videojuego. Básicamente quiero que me des $1 millón para desarrollar mi videojuego porque es exitoso, porque yo estimé, o sea, analicé el mercado y revisé que la probabilidad de que la configuración de mi videojuego, que va a ser tagueado como, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que su videojuego va a ser tagueado como open world, va a ser tagueado como es protagonizado por una mujer, es single player. Esas características me permiten predecir que voy a generar, digamos, regresando aquí a mi cuadro que está aquí arriba, voy a generar entre 5 y $20 millones. ¿Vale? ¿Les hace sentido que sería un buen pitch para vender esto? Yo creo que sí, ¿no? Vale, pues eso es lo que querían hacer ellos, ¿no? Tú también. Para eso nos contrataban, para estimar ese modelo. Listo. Pues vamos a estimar este modelo. Digo, no hay un modelo exactamente que hicimos, pero una aproximación, ¿vale? Luego les cuento por qué. Bien, entonces, vamos a ir a GitHub, entonces vamos a trabajar con el modelo Logit ordinal, que es clase 7. Entonces, vamos a necesitar conectar este Jupyter Notebook. Vamos a colar y vamos a... Bien, pues voy a subir el dataset. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? ¿Vamos bien? Ok, va. Mm. Aquí están un poco las preguntas que acabo de discutir, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de éxito de un videojuego? ¿Cuáles son los determinantes de los ingresos? Que es, digamos, si determinas que el éxito de un videojuego está en función de sus ingresos, entonces la pregunta secundaria, perdón, sería, ¿qué determina los ingresos? ¿No? Bien. Entonces, ese es el planteamiento general, ¿sí? Que queremos determinar qué explica que un videojuego esté en la categoría uno, en la categoría 2, en la categoría 3 y en la categoría 4. ¿Es un modelo ordinal? Sí, porque es mejor estar en la categoría 4 que estar en la categoría uno. ¿Sí? Y bueno, y así sucesivamente para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bien, vamos a instalar las librerías que voy a ocupar. Entonces, creo que de aquí no voy,
Todas estas son viejas conocidas, salvo esta, la de que se llama Secure Layer Model Selection, Train Test Split, esa no la conocen. Ahorita le voy a explicar para qué lo ocupo. Y esta que está arriba, que es el modelo ordinal, que eso también es, ¿no? Bueno, es parte de Stat Model, pero no lo habíamos utilizado antes porque hemos utilizado Probit, hemos utilizado Multinomial y ahora vamos a utilizar el modelo ordenado. Y ya, todo lo demás, todas las demás bibliotecas ya son viejas conocidas. Bien, vamos a cargar los datos. Entonces, mis datos se ven así, en realidad ya fueron bastante bien procesados. Entonces, lo que tengo es, en la primera columna es el ingreso anual, el ingreso en el primer año de lanzamiento del videojuego. Luego viene la categoría. Por ejemplo, este primer videojuego generó un poquito más de, sí, 24 millones de dólares. No, no, son 8 ceros, no, 242 millones de dólares. Sí, parece que sí. No me había percatado. Bueno, 42 millones de dólares, a un precio de $29. Se lanzó en 2017, en diciembre. Tuvo estos comentarios positivos, tuvo estos comentarios negativos, tuvo estos followers y estos reviews. ¿Sí? ¿Qué más tiene? Y bueno, y tiene un score y tiene los tags que están aquí. Por ejemplo, este videojuego fue tagueado como un videojuego táctico. También se tagueó como, bueno, y todos los demás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? No era psicológico, no era, ¿qué más? No era visual novel, no era building ni anime, ¿vale? Y así podemos analizar ay, perdón, los siguientes casos, ¿no? Aquí solo tengo los primeros 5 que están en la tabla. Ahora, ¿cuántos videojuegos tengo aquí? Tengo 36.415 videojuegos, ¿vale? Todos con sus ingresos en el primer año el primer año bueno, en el año de lanzamiento. Entonces, no importaba si se lanzaban en diciembre, se contabilizaron los siguientes 12 meses, ¿no? Entonces, solamente se contabilizaron los ingresos generados, digamos, el año posterior a que se lanzó. Luego, eh, como ustedes notaron, aquí arriba no se alcanzan a ver todas las columnas, porque se ponen aquí 3 puntitos. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Voy a utilizar un display de columnas que me muestra hasta 100 columnas. Entonces, si vuelvo a mostrar los encabezados, ahora sí se ve cada una de las columnas, ¿no? Entonces, podemos ver cada una de las columnas porque caben todas en 100. Son menos de 100 columnas todas, ¿no? ¿Vale? Bien, ahora, no estoy utilizando todos los tags, si ustedes lo notaron. Justo la tabla que les puse anteriormente, les dije, hay muchísimos tags. Bueno, no se utilizaron todos porque hay algunos que ni siquiera podían, ni siquiera tenían una capacidad explicativa. De hecho, hay botags, como son muchos creados por la comunidad de gamers, entonces algunos ni siquiera tenían como sentido. O sea, no alcanzábamos a entender qué significaba ese tag, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue seleccionar cuáles eran los tags que más contribuían a explicar el fenómeno. ¿Cómo pueden seleccionar eso? Tienen varias técnicas, ¿no? Algunas de las, algunas, la técnica que ocupamos nosotros no la vamos a ver en esta clase, no me va a dar tiempo, pero es un random forest, es una técnica random forest, que es para seleccionar cuáles son las variables que más explican un fenómeno. Entonces, si un día tienen un problema en sus trabajos y, por ejemplo, no sé, tienen 5.000 características de sus clientes y dicen, bueno, ¿cómo le hago para hacer una regresión aquí? Pues no puedo hacerla porque tengo 5.000 características, es un montón de información, alguna de estas puede ser hasta redundante. Este, bueno, esto que les digo yo se llama feature engineering. Pues una de las formas que pueden hacer este feature engineering es tomar un random forest que les ayuda a seleccionar cuáles son las primeras 100, las primeras 50, las primeras 20 características que mejor explican el fenómeno. En este caso, nosotros seleccionamos un número también de tags que explicaban el fenómeno. Por eso lo reducimos. Bien, ahora, ¿hasta aquí duda? Bien, vamos a hacer una primera tabla resumen. Vean, esto es justamente lo que les decía. Si ustedes revisan la categoría que se llama Car Rev Year, que es justamente la categoría, si hacemos un conteo, ¿cuál es la categoría más presente? La de menos de $1 millón. Entonces, de los 36.000 videojuegos, 35.700 en la historia de los videojuegos. De hecho, en toda la historia de los videojuegos hasta 2021, porque este dataset llega hasta 2021, el 99% de los videojuegos fracasan. Entonces, es decir,
Si un día ustedes dicen, quiero hacer un videojuego y me voy a ganar la vida de ahí, bueno, piensen que el 99% de las personas que lo intentan no lo logran, ¿no? ¿Vale? Bien. Ok. Ah, ahora, ahorita regreso a eso. Esto tiene un problema, ¿no? Porque imagínense, si toman esta información, eso quiere decir, si asumimos que toda esta información es como representativa del fenómeno, que lo es, ¿no? Es representativa del fenómeno porque es toda la información histórica de los videojuegos en el mundo. Entonces alguien me diría, bueno, pues entonces, Benjamín, ¿por qué querrías estimar un modelo? Si ya sabes que con una probabilidad del 99% tu videojuego va a fracasar. Ah, ok, porque hay un pequeño detalle aquí. Hay una cosa que ustedes también tienen que pensar muy bien cuando analizan un fenómeno. Es decir, no estoy incurriendo en un sesgo por alta frecuencia. ¿Qué significa esto? Significa que a lo mejor esta categoría es muy grande porque hay una frase bien interesante de que se la atribuimos a Einstein que decía, ¿no? Que ¿por qué esperamos que ocurran cosas diferentes si hacemos exactamente lo mismo? Entonces, una de las hipótesis que teníamos cuando analizamos este dataset es que los amigos que estaban aquí en la categoría uno era porque habían hecho exactamente el mismo producto. No sé si les ha pasado, pero seguramente conocen a una persona que está necia con una idea, ¿no? Y dice, yo estoy seguro que este negocio va a ser exitoso y está duro, duro, con el mismo negocio, siempre, siempre, siempre. Y no levanta, ¿no? ¿Por qué esperas que obtenga un éxito si no cambia nada de su propuesta, ¿no? Y resulta ser que sí, nos dimos cuenta que algunas de las características que tienen esos 35,000 videojuegos es que hacían exactamente lo mismo. Entonces, a lo mejor en realidad, este 99%, en realidad se puede, digamos, se puede cambiar, lo puedes dar un viraje. Si tomas una selección de estos, no necesitas a los 35,000, puedes reducirlo, puedes tomar 500 de ahí, por ejemplo, y con eso estimar el modelo. Y entonces decir, tengo 500 en la primera categoría, 400 en la segunda, 162 en la última y 61 en la última. Asumiendo que los 500 que tomaste de la primera son representativos de lo que hacen ese tipo de videojuegos que no son exitosos, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a rebalancear la muestra. Entonces, el mensaje que les quiero dejar aquí, cuando ustedes analizan un fenómeno de categorías y ven que una de las categorías está altamente concentrada, pregúntense si eso se debe a que esa categoría está llena de personas que hacen exactamente lo mismo u objetos que tienen las mismas características y por lo tanto un rebalanceo sería lo adecuado, es decir, tomar solamente una muestra de eso para estimar un modelo. ¿Cuál es otro caso que es muy común? Por ejemplo, los modelos de credit scoring de los bancos. Por ejemplo, ¿qué proporción de personas creen ustedes que paga su tarjeta de crédito? ¿Y qué proporción creen que no la paga en un banco? ¿Tienen una hipótesis respecto de eso? ¿Como de cuánto podría ser? Más o menos, pero debería ser muy alto el que paga. ¿Por qué? Porque si no el banco estaría quebrado, ¿no? O sea, abismalmente el 97, 99% de las personas debe pagar crédito, porque si no entonces en la cartera estaríamos en una crisis bancaria. Entonces ahora, imagínense que trabajan para un banco y el banco les dice, oye, estímate un modelo, tú que sabes hacer Provis, estímate un modelo Provis que me diga qué características hacen que una persona pague o no pague su crédito, ¿no? Porque esa es una pregunta que podría hacer. Y ustedes ven el hacer y dicen, híjole, pero es que el 99% lo paga y el 1% no lo paga. Si hago un Probit así con la muestra, el Probit lo único que va a aprender es que el 99% de las personas paga, entonces el Probit es irrelevante, ¿no? Porque la alta frecuencia ganaría. ¿Cómo corrigen ese problema? Con un rebalanceo. Asumen que las personas que pagan su crédito tienen características similares. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? Hacer una extracción muestral, y corrigen y rebalancean, y entonces a lo mejor llegan a un escenario de 70-30, ¿no? Ya mejor rebalanceado, pero otra vez, el problema
tienen que pensar el problema si es que se puede rebalancear y por qué se tendría que rebalancear. ¿Vale? Bien, hasta aquí, dudas. Pues vamos a rebalancear eso, ¿va? Bien, pero antes de eso necesito hacer alguna transformación. La primera transformación que necesito hacer es, voy a tomar una función que se llama categórica detail, que es de pandas, esta función lo que me va a permitir es tomar la columna que se llama, la columna de categorías, la que se llama Car Review, y le voy a generar una nueva. Y esta nueva columna tiene la característica de que va a ser tipo categórica. Pero además no cualquier categoría, sino va a ser un tipo categoría ordenada. Aquí le estoy diciendo, quiero que esta sea ordenada true. Es decir, si yo no le declaro ordenado, lo que va a hacer en la estimación es, si yo estimara esto sin decir que esto es ordenado, estaría en realidad estimando un multinomial y no un modelo ordenado. ¿Sí? Eso es importante, porque necesito que el software entienda que la categoría 4 es mejor que la categoría 3, que a su vez es mejor que la categoría 2, que a su vez es mejor que la categoría 1. Bien. Ya una vez que declaré eso, entonces puedo ver otra vez el value count y van a ver que no cambia, es exactamente el mismo, simplemente ahora esta nueva columna es categórica. Y bueno, vamos a hacer algunas transformaciones de los datos. Por ejemplo, ¿cómo qué transformación voy a hacer? Los comentarios positivos y negativos también tienen un problema de desbalanceo. La mayoría de los videojuegos casi no tiene comentarios. O sea, de hecho, una de las cosas que nos dimos cuenta es que en redes sociales, en ese momento, en el 2021, la principal red social para videojuegos era Twitter. No sé hoy día, la verdad. Yo sospecho que hoy día debe ser Reddit. Este, pero en ese momento era Twitter y nos dimos cuenta que la mayoría de los juegos ni siquiera eran comentados en Twitter, o no al menos no parecían tan claros. Entonces, lo que hicimos fue mejor categorizar. Es decir, los videojuegos que tienen cero comentarios están en una categoría, los que tienen casi una centena de comentarios están en otra categoría, y los que tienen más que eso están en otra categoría. Eso también nos llevó a identificar que muchas veces esos comentarios también eran parte de la inversión en publicidad que hacían las compañías, ¿no? Es decir, una compañía invertía muchísimo al videojuego y eso implicaba que generaba comentarios en las redes sociales. Entonces, en lugar de trabajar con la variable directamente de comentarios positivos y de followers, vamos a trabajar con una variable que va a ser categórica. Entonces, la categoricé y entonces, por ejemplo, los comentarios positivos están segmentados así. Están en la categoría 1, 15,000 videojuegos, en la 2, 14,000 y en la 3, 6,000. Un poco para que no quedaran desproporcionados, así fue como se decidió esta partición, ¿no? Para que no fuera desproporcionado. Igual para followers, de la misma manera, ¿no? Un poco para que no fuera tan desproporcionado. Y bueno, al final veamos un poco cómo se ve la estadística descriptiva. Entonces, allí se ve la estadística descriptiva. Por ejemplo, el precio promedio de lanzamiento de un videojuego es $9.27. ¿Qué más? El mes promedio de lanzamiento es en junio. Julio, es un poco lógico, ¿no? Es decir, ¿cuándo lanzarías un videojuego? En el verano, ¿no? Asumiendo que tus principales consumidores es un público joven que va a la escuela todavía y entonces cuando suele jugar videojuegos es el verano. No solo es el verano, hay como tres épocas en las que se lanzan videojuegos: primavera, por Spring Break, verano y otra parte muy cerca de Thanksgiving, por ahí de octubre y noviembre. Este, bueno, y ahí están otras características de reviews, por ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, si ustedes quieren ver todo, las mismas tablas que vimos anteriormente, en lugar de en números absolutos, en fracciones, se vería de esta manera. Entonces, por ejemplo, en proporciones se ven así. Es un poco por cómo quieran visualizar ustedes la información. Y listo, ¿no? ¿Hasta aquí dudas? A ver, entonces, ya que hemos generado como nuestra información o las transformaciones que queremos hacer, ahora sí voy a hacer el rebalanceo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a tomar la categoría que es de menos de $1,000,000, que es esta categoría, y a esta categoría voy a tomarla con este filtro. Entonces, voy a tomar de datos aquellos que son a esta categoría de menos de $1,000,000 y voy a ver su resumen de estadísticas descriptivas. Entonces, por ejemplo, vean, los que son menos de $1,000,000, su precio promedio es más bajo que el precio promedio de toda la muestra. De toda la muestra trae un precio de 9.20 tantos dólares. Esta trae $8. Es decir, son videojuegos más baratos.
Puede ser que una de las razones que explique que no puedan recuperar sus costos es porque salieron al mercado con un precio muy bajo. O dicho de otra manera, no estudiaron bien el mercado y no pensaron cómo iba a ser su primer año de ingresos. Otra también, hay gente muy idealista que cree que debe salir como en un videojuego de precio cero y eventualmente se volverá millonaria porque, no sé, algo pasará. Bien, el año promedio de lanzamiento se mantuvo, 6.5, ya más o menos es como lo que yo revisaría de esta tabla. Bien, ¿por qué estoy haciendo esta tabla? Porque lo que quiero es mirar cómo se ve la estadística descriptiva antes de hacer una selección muestral. Cuando haga yo una selección muestral, lo que quiero hacer es comparar si las estadísticas descriptivas antes de tomar la muestra se mantienen después de tomar la muestra. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque quiero que justamente mi muestra sea representativa, que no se sesgue hacia alguno de los lados. Entonces, por eso tengo esta imagen. Digo, bueno, esto es a lo que yo aspiro llegar. O sea, cuando tome una muestra, se debe parecer a eso. Entonces, voy a tomar ahora sí la muestra. Entonces, bueno, voy a ver el conteo de positivos, más o menos se ve en esta estructura, el conteo de negativos, del que de frecuencia se ve de esta manera. Y vamos a seleccionar. Entonces, voy a seleccionar por ahí de 1700 videojuegos. ¿Por qué 1700? Ciertamente no lo recuerdo, no recuerdo exactamente por qué fue, pero alguien propuso 1700 y funcionó bastante bien. Entonces, ahorita, la verdad es que la historia no lo sé. O sea, les digo, un poco aquí la historia es como fue ensayo y error. Este, y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo siguiente, voy a utilizar una función que se llama sample, y de sample voy a tomar 1700, le estoy diciendo, quiero que tome 1700 videojuegos de forma aleatoria, y que utilice un random state de 1, 2, 3 y 4. Bien, random state es una semilla de números aleatorios. En realidad, en computación no existen números aleatorios. Nunca han existido números aleatorios. Existen números pseudo-aleatorios. Eso significa que a la computadora le decimos que haga una selección de números aleatorios en función de una semilla. Por ejemplo, es como si tuviera la computadora funciona como si tuviera una tabla en la que dice, bueno, si me dan la semilla de números aleatorios 1, 2, 3 y 4, entonces voy a seleccionar a la información de la siguiente manera. Voy a tomar primero el individuo 3, luego voy a tomar el individuo 10, luego el individuo 40 y así sucesivamente. Bueno, pero si le cambio la semilla de números aleatorios y le doy un 42, por ejemplo, va a su tabla y dice, a ver, para el número 42 debo de tomar primero al 50, luego al 130, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no hay números aleatorios, por eso le tenemos que decir cuál es la semilla de números aleatorios. Si ustedes no le dicen la semilla de números aleatorios, entonces parece aleatorio para ustedes. ¿Por qué? Porque la semilla la elige aleatoriamente. Entonces a los humanos nos parece como, wow, es aleatorio. No, es que simplemente como tú no le dijiste cuál de la tabla tomar, entonces tomó aleatoriamente el que él quiso, que tomó y dijo, bueno, voy a generar esta lista de números aleatorios. Pero también sirve un poco para replicar. Un poco a mí lo que siempre que me gusta decirles en estas clases es, generen elementos que sean replicables. En la ciencia lo importante es la transparencia. Entonces, si ustedes generan, por ejemplo, le ponen su número, semilla de números aleatorios, le están diciendo a su lector que cómo puede replicar su trabajo. Entonces, mi trabajo, por ejemplo, se puede replicar si ponen un random de state 1, 2, 3 y 4. Ese número ustedes lo pueden cambiar, le pueden poner su año de nacimiento, le pueden poner su mes de nacimiento, ¿vale? Vamos a seleccionar entonces solamente este pedacito de información. Y yo una vez que lo seleccioné, ya los tengo en este objeto. Y voy a generar ahora una estadística descriptiva. Y veamos ahora, otra vez. A ver, precio, ¿cuánto me salió? Ahora de este 8.81. Voy a ver arriba cuánto tenía yo. Era 8.83. Se movió un poquito hacia abajo. ¿Qué más? A lo mejor mes de lanzamiento 6.51. Mes de lanzamiento quise 6. No, perdón, vi mal el de promedio, 8.90, se movió un poco hacia arriba, perdón. Y el mes de lanzamiento 6.67. Entonces por ahí anda, ¿no? Se movió un poquito, pero
digamos, no salió algo extraordinariamente diferente. Es un poco la idea, ¿no? Entonces, podemos pensar que en general sí tenemos información comparable. Podrían comparar también esto, las proporciones que se mantienen y esta otra proporción que también más o menos se mantiene, no se rompió muchísimo. Bien, ya una vez que tengo eso, entonces voy a tomar mis 1700 videojuegos y los voy a fusionar con el resto de la información, de tal manera que cuando lo fusione, entonces ya tengo esto. Entonces, este es mi nuevo dataset con el que voy a utilizar para estimar. Y mi dataset dice lo siguiente. Lo que voy a utilizar es que en lugar de utilizar 37,000 videojuegos, o 35,000, ya no me acuerdo cuántos eran, este, voy a utilizar solamente 1700. Entonces, ya no, el modelo que yo voy a utilizar, que yo pueda implementar aquí, ya no va a tener el sesgo de que una de las categorías sea la principal, sino todas las categorías tienen alguna probabilidad no negativa o una probabilidad mayor a cero de aparecer, ¿vale? Esto es un escenario muchísimo mejor. Alguien podría decirme, bueno, a lo mejor dirá, bueno, a lo mejor todavía lo pudiste haber bajado más, Benjamín, a lo mejor llevado a un nivel de que fuera la categoría uno tuviera a lo mejor 600 videojuegos. Sí, la razón por la que ya no llegamos a este nivel, al menos nosotros, fue porque cuanto más íbamos hacia abajo, sí se empezaba a sesgar más la información estadística descriptiva. O sea, sí se notaba que ya estábamos extrayendo un espacio de información que ya no estaba necesariamente representando a toda la información de donde estábamos extrayendo. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Va. Ahora, vamos por último, bueno, en proporción se quedaría así. Entonces, en lugar de tener una probabilidad del 98% de fracasar, ahora tengo 70. Digo, es mejor, pero no es tampoco es un escenario tan halagüeño, ¿no? Como, bueno, bueno, esto va a ser bueno. No lo parece tan claro, ¿no? La estadística descriptiva quedaría de esta manera. Entonces, por ejemplo, el precio promedio ahora es 15,58. No me acuerdo cuánto nos había dado arriba originalmente. Déjenme ver, está por aquí. Nos había dado precio promedio de 9,27. Uf, sí se movió algo, ¿eh? Bueno, bastante se movió, de hecho. Ok, y bueno, el conteo de frecuencias y el conteo de proporción. Bien, antes de estimar, dudas, estimemos entonces nuestro modelo. Entonces, el modelo que voy a hacer es un modelo ordenado que va a ser explicada por las siguientes características. Entonces, el modelo va a ser explicado por un precio. Entonces, el precio es una característica fundamental que yo no debería dejar omitida en mi estimación. El score, el número de followers en categoría, el número de positivos también creo que aquí está en números, no está en categorías, de hecho. Y tags, ¿no? Por ejemplo, Adventure, Single Player, Story Rich, Horror, 3D, Survival, todos estos son tags, ¿no? Son las diferentes dummies que les daba el público, vamos a llamarlo así. Ahora, ¿qué más? De aquí hay uno que quería yo contarles, déjenme ver si está aquí. Mm, No, creo que no está Indie, ¿verdad? No aparece Indie por ahí. No, ¿verdad? Sí, aquí está Indie. Bueno, Indie es una categoría, es una tag bien interesante. Resulta ser que Indie es una tag que indica si el videojuego fue creado por una empresa independiente o no. Entonces, si el tag aparece con uno, quiere decir que fue un videojuego por alguien que no es una gran compañía. Si es un cero, si es un cero, entonces básicamente fue creado por, ¿cómo se llaman estas grandes compañías? ESPN, ¿quién más? Bueno, todas las que son grandes. Yo la verdad no soy gamer, o sea, los confieso, o sea, creo que tiene tal vez 5 años que no toco un videojuego, ¿no? O más tal vez. Entonces, no sé exactamente quién sea un buen ejemplo para eso. Eh, y bueno, entonces, y por último tengo la variable que quiero explicar. Vamos a implementar mi modelo.
Y mi modelo se implementa de la siguiente manera. Tomo el modelo order, le digo que es la variable y, la variable dependiente, la variable explicativa y la distribución. Le estoy diciendo un logic. Le pude haber dicho probit, ¿no? Pero le voy a decir un logic. Y el modelo y el método que quiero que utilice de solución numérica es un BSGS, que ay, la abreviación ya se me olvidó ahorita, pero pueden modificar también el tipo de aproximación numérica. Eso modifica un poco la rapidez o la lentitud con la que se estime. La verdad es que este modelo se estima muy rápido, es muy rápido. O sea, no sé, van a ver, ahorita va a tomar 10 segundos, tal vez en estimarse, tal vez menos. Ahí está. Y vean, por ejemplo, ¿cuántas iteraciones le tomó para resolver? Le tomó 158, 154 iteraciones, evaluó 158 veces el gradiente, 158, perdón, y aquí está el resultado de. Entonces vamos a entrar ahora hacia el modelo. Entonces el modelo tiene esta es la variable dependiente, se estimó por máxima verosimilitud, el número de observaciones son 2415. Y aquí tengo algunos valores de ajuste, ¿no? Como la KIK y el BIC, que es un Schwarz, si no mal recuerdo. Y bueno, y vamos a ver nuestros resultados. Entonces, aquí ya podríamos ver un poco el signo de los coeficientes y el error estándar, ¿no? Entonces, y la significancia. Entonces, por ejemplo, el precio está correlacionado positivamente con la categoría, es decir, que un poco lo que habíamos pensado, ¿no? Que el precio aportaba un poquito a los ingresos. Es decir, una mala decisión de precio puede llevarte a una categoría incorrecta para tu videojuego. Eh, También pueden notar cómo las diferentes tags se van correlacionando con los diferentes, con los videojuegos. Cosa que a nosotros nos llamó muchísimo la atención fue que el score tiene un valor muy alto. Y eso entonces genera un poco de molestia en el resultado para el cliente y para nosotros, porque el score no es algo que el que diseña el videojuego pueda modificar. No, no parecía que a lo mejor pudiera ser. Es un score que pone la tienda, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién hace el score? Aquí un poco lo que llegamos a la conclusión fue que influye mucho tu, tu capacidad de influencia con el vendedor, ¿no? Entonces, ¿quién puede influir ahí? Las corporaciones. Entonces, si eres un pequeño creador de videojuegos, no puedes, difícilmente vas a lograr que una tienda te califique bien. ¿Y por qué el score es importante? Bueno, porque si tú entras si ustedes hagan un shopping cualquiera, en cualquier tienda, no tiene que ser de videojuegos, ¿cuáles son los principales productos que les aparecen? Los mejor calificados por quién? Por la plataforma, ¿no? Entonces, cuando compran en Amazon, les aparecen los mejor calificados por Amazon. Cuando compran en Mercado Libre, los mejor calificados por Mercado Libre. Igual aquí. Entonces, ahí teníamos un problema, ¿no? Entonces, hay un factor que no puedes tú, y tomar influencia, que es esto, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y aquí pueden ver otros, déjenme ver el de Indie, por ejemplo. Indie aquí está. Ay, Indie sale negativo. También es alto, ¿no? Entonces, ser indie también te reduce un poco lo demás, y va. Bien. Y la significancia está aquí en la última columna, entonces aquí pueden ver el p-value, ¿no? Por ejemplo, el p-value del precio y del score es significativo. El p-value, por ejemplo, del indie es significativo también, entre otros, ¿vale? Bien, ahora, una vez que ya tienen esto, pues ya lo único que necesitan es, ya tengo mi modelo, díselo un poco. Así es como, pues, estoy como acercándome un poquito a un concepto que se llama Machine Learning, a propósito, porque de hecho hacia allá va a ir el curso luego. Entonces, asuman que este es un modelo que ya aprendió, ya sabe categorizar videojuegos, aprendió de todos los videojuegos de la historia. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, guardas tu modelito, y entonces le pones a jugar con él. ¿A qué me refiero? Le ingestas diferentes escenarios. Dices, a ver qué pasa si lanzo un videojuego que tenga un precio de $30, que tenga un score de 5, que tenga estos tags. ¿Qué categoría es la que me asignarías? Porque eso es lo que ya hace este modelo. Entonces, por eso es que en esta celda lo que vamos a hacer es guardar el modelo y el modelo se va a llamar OLM Model. Y este modelo ya lo podrían utilizar. Simplemente lo conectan a una página en Python, lo que ustedes quieran,
y lo pueden hacer, ¿vale? Bien, lo que sigue para mí ahora es hablarles un poquito de los efectos marginales, pero creo que, bueno, sí, sí me da tiempo todavía, voy a avanzar solamente un poco más. Bien, ahora, ¿a qué me refiero con jugar un poco con el modelo? Entonces, imagínense que ya tienen su modelo creado, entonces lo que voy a hacer únicamente es cargar el modelo. Voy a utilizar la librería que se llama JustLib, voy a cargar el modelo, cargo el modelo que está aquí, y esta que está aquí es una configuración que le dijimos al cliente. Esta configuración, si tú logras un videojuego así, tienes un alto chance de generar un buen producto. Un buen producto en términos de que va a ser exitoso. Entonces, ¿cuál era la combinación? Un precio de $24, $25, que lográramos un score de 9, eso sí ya era una cosa, pero bueno, vamos a asumir que lo logramos. Que estuvieras en las mayores categorías de followers, o sea, requería mucha inversión. Y bueno, y lo más importante para el startup era esta parte, lo último. ¿Cómo era la configuración? Si es que casaba o no casaba con lo que estaban planeando, ¿no? Es decir, el videojuego era de adventure o no, era single player o no. Entonces, le dijimos, tiene que ser adventure, single player, no tiene que ser historia rich, no es necesario que sea historia rich, tiene que ser 3D, tiene que ser de supervivencia y así sucesivamente. Asumiendo que eres indie, ¿no? Porque eres una empresa independiente. Entonces, ya una vez, este setup, digamos, como lo que vamos a hacer ahora es lo voy a convertir en un arreglo de NumPy y voy a estimar las probabilidades y voy a mostrar aquí son las probabilidades. Cada una de estas es las probabilidades de estar en cada una de las categorías. Entonces, la probabilidad de que ese videojuego que configuré arriba esté en la categoría 1, es decir, genere menos de $1 millón, es de 0.2. La probabilidad de que genere entre 1 y 5 es de 0.38 y de que genere entre 5 y 20 es de 0.42 y de que y genere más de 20 es de 16. Entonces, le dijimos, esto creo que es una buena configuración porque él está apuntando mayormente a la de entre 5 y 20 millones de dólares, pero en un escenario muy malo estarías al menos recuperando. ¿Sí? Esa es un poco la lección de esa configuración. Vale, me falta hablar de efectos marginales, pero creo que ya no va a dar tiempo porque sí es un poco largo esto todavía. Entonces voy a detener aquí la clase, no sé si tengan alguna